chiquita todavía, pero resuena un caluroso abrazo. Bueno, pues vamos a dar lectura, todos con sus Biblias, lectura a Efesios capítulo 5, del 5 al 17. Perdón, Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Nos ponemos de pie para la lectura, por favor. El que no entiende la cita, por favor, apoye en el hermano. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. ¿Ya lo tenemos? Demos lectura. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre bendito, ponemos en esta mañana, Señor, al Espíritu Santo para que nos guíe esta palabra. En esta palabra, Señor, que tú quieres que transformemos nuestro entendimiento. Gracias, Señor, porque donde quiera que estás tú, Señor, y el Espíritu Santo habla, Señor, hay una necesidad inherente en el corazón de todos tus hijos, Señor, de escuchar palabra que dé eternidad. Padre bendito, te pido, Señor, que tú seas el que guías a través del Espíritu Santo y dispón los corazones, Señor, para escuchar enseñanza. Dispone los corazones para transformar mente y corazón, Señor, porque eres digno de toda nuestra gloria y alabanza. Lo ponemos esto, Señor, Padre bendito, en tus preciosas manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos nuestro lugar. Bueno, mis hermanos, aquí Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia de Éfeso. Esta iglesia ya son cristianos. Entonces es una exhortación que dice, bueno, pues vamos a andar con diligencia, no como necios, sino como sabios. La palabra diligente la podemos entender como dar el máximo esfuerzo. Como que Dios otra vez nos da la oportunidad de aprovechar nuestro tiempo. Dios nos dio la oportunidad cuando viene Jesús de que nos arrepintamos de nuestra vida pasada. El hermano Aragón, que tiene aquí al frente, anciano de la iglesia del hermano Aragón, viene de una vida pasada de muchos de ustedes. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, tenemos una gran oportunidad, una hermosa oportunidad de ser transformados en el entendimiento. Ahora, para ser sabios y ser entendidos, ¿qué nos pide Dios? Conocer de su palabra, tener comunión con Él, conocerlo a Él, ¿verdad? Entonces tengo algo en mi mente, pero eso que tengo en mi mente no lo tengo que llevar, lo voy a llevar a mi corazón, porque es ahí en mi corazón donde está aquí, donde está Jesús. Si nomás se queda en mi mente, entonces no tengo una transformación. La predicación de hoy es la renovación de nuestro entendimiento. Y esta renovación de nuestro entendimiento tiene que ver mucho con la mente y el corazón. Ahora, para que esto funcione,
Tenemos que ser diligentes. Pablo, ¿qué dice? Yo doy por basura, ¿verdad? Doy por basura mi vida pasada. ¿Sí dice eso, Pablo? Cuando conoce a Cristo. Y lo doy por basura por obtener todo el amor de Jesús. Sabemos que Pablo hablaba idiomas, por lo menos 4 idiomas, ¿eh? Era el latín, el griego, el hebreo, el arameo, por lo menos 4 idiomas. Fue educado en las mejores escuelas, su maestro fue Gamaliel. Entonces Pablo da por basura todo esto por el amor de Cristo Jesús, por llevar la palabra de Cristo Jesús. Pablo da por basura su vida pasada. Ahora, si yo doy por basura mi vida pasada, ¿me habrá aprovechado el tiempo antes? En el viejo Aarón, en el viejo hermano, que no era hermano, sino que éramos del viejo mundo, del mundo de la vida pasada. No aprovechamos ese tiempo, mis hermanos. Por eso debemos de ser entendidos. Pero, ¿por qué Pablo le hará una exhortación a la iglesia de Éfeso? ¿Cómo andarían los de Éfeso? ¿Como los de Aragón o como los de Boca? Ahí vamos, ¿no? Vamos de la mano, somos hermanos y vamos de la mano. Sabemos que como iglesia nos identificamos porque tenemos ciertas formas de dar el servicio, ¿verdad? Nos comunicamos, nos hablamos y somos muy parecidos en el servicio. Si yo llego aquí a la iglesia de Coacalco, pues mucho de lo que hacemos aquí hacemos en Aragón. Si vamos a una iglesia que no sea de Unifan, pues tiene otro serie de procedimientos. Pero aquí nos identificamos por cuestiones humanas, por cuestiones de orden, de disciplina, que nuestros líderes acertadamente hacen. Pero, ¿qué querrá Dios? ¿Por qué Pablo le habla así a la iglesia de Éfeso? Porque también nos está hablando en este tiempo a nosotros. Yo conocí al Señor a los 38 años. Ahora tengo algo de señor. Pero soy anciano no por la edad. Gracias a Dios, no es por eso. Entonces, llevo 38 años que doy por basura. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, me da un tiempo de recuperar ese tiempo perdido. Dice la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como hablas, no como miras, sino cómo andéis. O sea, cómo andéis es en tus obras, ¿verdad? Aquí nos está hablando Pablo de las obras. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿De qué días hablan? De este tiempo, ¿no?, que estamos viviendo. ¿Este tiempo es malo o es bueno? Es muy malo. Pero, por la misericordia de Dios, nosotros estamos aprovechando este tiempo. ¿Y qué creen? Que gracias a Dios, que porque los días son malos, ¿qué necesidad hay en este tiempo? Hablar de la palabra, evangelizar. Porque como los días son malos, ¿a quién le da Dios esta oportunidad? A cada uno de nosotros. Dios nos da la oportunidad de aprovechar el tiempo. ¿De qué forma? De que los días son malos, pero que podemos dar este tiempo. Yo les quiero dar un testimonio muy sencillo. El día de ayer iba para el metro hacia el centro. No sé si lo han visto, ¿eh? Iba en el metro que va de Azteca hacia Garibaldi. Bueno, perdón. Sí, bueno, yo llegué hasta Garibaldi. No sé si han visto a un señor chaparrito. Se sube y empieza a hablar. No escuché bien que hablaba, pero vaya, te da un abrazo. ¿No lo han visto? Y me conmovió mucho porque se acerca, hombres, ¿no? A las damas con los hombres, va y se abraza y se acurruca ahí. Dije, eso es bueno, pero creo que no conoce de Jesús. Pero una acción, dice, andáis, no seas andes como los necios, andas como sabiduría. Esto conmovió mi corazón. Yo veía que todas las personas, si alguien quiere emprender un negocio, todas las personas le daban una moneda. Casi muchas personas le dieron una moneda, porque es muy diferente. Le veías el rostro alegre, le veías así como que con luz, y iba y te abrazaba, y sin ninguna pena, sin ninguna preocupación, sin nada. No, son hombres, como que era un hombre, ¿verdad? Y el Señor muy listo.
yo también le di una moneda. Y como la moneda era más grande que las otras monedas, ahí está mi esposa, mis hijas y mi sobrino. ¿Qué pasó con el Señor? Pues a ti te dio el abrazo muy fuerte. Me dio un abrazo más fuerte. Esa fue mi bendición. Yo soy cristiano. ¿Sí me explico? Hermanos, nosotros somos la luz del mundo. Y así debemos de andar. Y créanme que eso va a transformar su vida y en su trabajo algo van a ver y seguramente los van a hacer. Si tienen ustedes un negocio y ese negocio la tienen con esa luz, muchas personas van a ir. Esta persona no dijo una palabra y se vio en su corazón una gran disposición. Pues me robó la moneda más grande que tenía, que hasta había dado hasta un billete, a un poco de más chico, ¿no? Pero sí lo hubiera hecho, porque me sentí bien. Actualmente, aunque muchas veces seamos cristianos, no hacemos sentir bien a las personas que están con nosotros, ya sea en el trabajo, sea en el negocio, sea en la escuela, si practicamos algún deporte, en el deporte, no lo estamos haciendo. Pero ¿qué quieren? Créanme que esto vende y se vende muy bien. ¿Y se vende para quién? Para el reino. Si yo me levanto y soy un hijo de Dios, Dios me pide que yo refleje su gloria de Él. Estamos reflejando la gloria de Dios en las demás personas. Estamos reflejando la gloria de Dios al mundo. Somos luz para el mundo. ¿Cómo podríamos reflejar la gloria de Dios en nosotros? Un rostro sonriente, pero un rostro que en su andar está haciendo obras de excelencia. Pero estas obras de excelencia tienen que ver con un entendimiento que nos ha transformado. Si no hemos sido transformados, entonces vamos a ser cristianos que como un LED, ¿no? No vamos a ser como todos estos LED, ¿no? No vamos a reflejar la gloria de Dios. Hermanos, esto vende y vende para el reino de Dios y vende mucho. Hay una necesidad inherente en todo el mundo de conocer algo verdadero, algo genuino. Eso que no puede transmitir nosotros. ¿De qué forma? Siendo diligentes en la palabra de Dios. Ya no perdamos el tiempo. Hay que ser diligentes. ¿Qué es lo contrario a ser sabio? ¿Qué dice la palabra? Es ser necios. ¿Qué es lo contrario a ser diligente? Negligente. Y ser negligente es no hacer las cosas para las que Dios ya me puso aquí. Como hijo de Dios, yo tengo que hacer las cosas de las cuales Dios quiere que yo haga. Y de eso vamos a hablar. Si alguien sabe, lo invito al teléfono. Si no, te lo vemos. Muy sencillo. Dice Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. La pregunta es entonces, ¿he sido transformado de mi entendimiento? Mi entendimiento tiene que ver entonces con la mente y con mi corazón. Si nomás se queda en la mente y no hay acción, no hay obra, no llega a mi corazón. No puedo yo tener una experiencia de Dios. No hay experiencia divina en mi vida. Si yo nomás estoy pensando con la mente y no está en mi corazón, no hay obra de Dios. No estoy activando el reino de Dios. Simplemente no se activa. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 5 del 3 al 12. La pregunta es, ¿he sido transformado en el entendimiento, en mi mente y en mi corazón? Vamos a ver. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre nosotros, como conviene a santos. O sea, esas cosas ni siquiera se nombren. Bueno, ¿alguien ve el canal de las estrellas? Bueno, ni siquiera, ¿qué dice? Se nombra. En el canal de las estrellas, ¿qué es lo que venden ahí? Cosas para el mundo, ¿verdad? Muchas cosas para el mundo, muchas cosas que tienen que ver
con mucho amor, ¿verdad? ¿Nosotros qué vamos a vender? Bueno, el canal de las estrellas vende y vende mucho, pero vende ¿para quién? Para el mundo. Ahora nosotros vamos a vender para el reino de los cielos. ¿Qué es lo que vamos a vender? Vamos a vender lo que es el testimonio de Cristo Jesús en mi vida. Pero si no he sido transformado en mi entendimiento, no vaya a ser que esté vendiendo cosas del mundo en lugar de cosas del reino. Continuamos. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Miren, muchas veces estamos dando un servicio, el servicio de damas, el servicio de adolescentes, el de la alabanza, el de la predicación, cualquier servicio. Y nos reunimos y estamos acordando para dar el servicio. Pero ¿qué creen? Que aquí muchas veces en la iglesia ni siquiera ponemos a Dios al frente. Estamos con nuestros egos, estamos con que yo voy a dar este servicio, yo lo voy a hacer de esta forma. Y aunque estamos haciendo un servicio para Dios, ¿qué creen? Muchas veces Dios no está. Ahora imagínense, cuando yo estoy en el mundo, me voy a dar a palabrerías sin sentido. Así es. Cuando vino Cristo, ¿cuántos chistes aventó? No. ¿Toda la palabra que daba Cristo era pérdida de tiempo? ¿O toda su palabra era eternidad? Toda su palabra era genuina y era eterna. Él no perdía el tiempo. Pero ¿creen que su vida de Cristo para él mismo haya sido aburrida? No. Fue abundante. Fue de mucha bendición. El detalle es que sabremos vivir como cristianos. ¿Sabremos vivir como hermanos? ¿Sabremos vivir y entender lo que Cristo entendía? Les voy a decir una cosa. ¿Qué era lo que no le fue revelado al pueblo judío? ¿Qué no le fue revelado? Y todo el tiempo Cristo hablaba de parábolas y lo decía. ¿Y de qué hablaba Cristo? Que el pueblo judío no entendía de qué se trataba. ¿De qué? De la iglesia. En las parábolas, es el reino de los cielos, es como una semilla de mostaza que llegan las aves y hacen nidos en la semilla. ¿Sí? ¿De qué hablaba? Los judíos no lo entendían. El reino de los cielos es como aquel que aventó la red, se llenó la red de muchos peces y se apartaron. ¿Y de qué hablaba? El reino de los cielos es como aquel campo donde se sembró semilla trigo y cizaña. ¿De qué hablaba? Hablaba de la iglesia. Muchas cosas los judíos no entendieron, pero nosotros, muchas cosas nos han sido reveladas. ¿Estamos perdiendo el tiempo o lo estamos aprovechando? Esa es la pregunta. ¿He sido transformado en el entendimiento o sí? Sí, muchas cosas. No he aprovechado las bendiciones que Cristo dio con su sangre en mi vida. Si lo estoy haciendo, gloria a Dios. Si no lo estoy haciendo, Dios me está dando ahorita una oportunidad de transformar mi mente y mi corazón, y eso se llama entendimiento. Continuamos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, o sea, cualquiera que tenga estos tres pecados que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Están hablando de quién, de palabras vanas. ¿Quién podrá dar una palabra vana? No estamos hablando del mundo. Estamos hablando de cristianos que entienden muy bien la palabra, pero sus frutos no son del Espíritu. Son palabras vanas. No seas pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos ¿qué? Tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque
vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, hermanos, no podemos participar ya de las cosas del mundo. ¿Cuántos somos cómplices todavía de los del mundo? ¿Cuántos andamos haciendo amistad con el mundo? ¿Seguimos en tinieblas? Somos cómplices, no nos espantemos, somos cómplices. ¿Qué tenemos que hacer? Reprender. Dice la palabra que el mundo no puede establecer juicio sobre mí, ¿verdad? Como hijo de Dios. ¿Quién está condenado? El mundo. ¿Quién vino a salvar el mundo? Jesús. ¿Sí? Pero nosotros, los espirituales, ¿sí podemos establecer juicio sobre lo del mundo? Sí, en amor, en exhortación. Como Cristo lo hizo conmigo, yo lo voy a hacer con el mundo. No voy a estar criticando para condenar más al mundo. El mundo ya está condenado. Ya no necesita más condenación el mundo. ¿Qué necesita el mundo? Ser exhortado por medio de la sangre de Cristo. Y para que yo pueda hacer esto, yo tengo que transformar mi entendimiento. ¿De qué forma? Entiendo la palabra y lo pongo por obra. Hago mis acciones. Esto es excelencia moral. Esto es virtud. Sinónimo de virtud, excelencia moral. Sinónimo de virtud, excelencia moral, buenas obras en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué me conlleva esto? Una transformación en mi mente y mi corazón, un entendimiento nuevo. En esta cita bíblica tenemos 3 puntos que yo quiero resaltar. Número 1 es la diligencia. Ser diligentes. Número 1. Para una mente transformada, un corazón transformado, un entendimiento transformado, necesitamos ser diligentes. ¿Cómo es esto? Miren, créanme que Dios todo el tiempo, Dios es misericordioso y es amoroso. Su fidelidad es infinita. ¿Quién se equivoca? Nosotros, ¿verdad? Bueno, Dios todo el tiempo nos está llamando. ¿A qué nos está llamando? A ser diligentes. Esto es que aproveche al máximo mi tiempo. Esto es que yo me ponga a estudiar una carrera y dejar lo de Dios a un lado. Esto es que yo saque todo mi trabajo y dejar lo de Dios a un lado. Esto es que ya tiene a mi familia y dejar a Dios a un lado. Estoy hablando de lo mejor que podemos hacer en el mundo, ¿eh? Ya no le estoy hablando ni de los vicios, ni del alcohol, ni de la televisión, ni de las cosas que hay en el internet. ¿El internet es bueno o es malo? Es bueno. ¿Sí? ¿Nuestra vida es buena o es mala? Es buena si todos lo usamos para el reino. ¿Sí? Por eso es que por eso le dijo Dios a Adán: no pruebes del árbol ni del bien ni del mal, porque todo lo que hay en ti es bueno. Hasta que probó del árbol del bien y del mal, supo lo que era malo y se echa a perder la cosa, ¿verdad? Todo lo que hace Dios en sí es bueno. La cosa es que como lo hacemos nosotros. Entonces, número 1, la diligencia. Ser diligente significa que ¿cuánta necesidad tenemos en cada iglesia? Al menos en Aragón hay mucha necesidad de obreros, de servicio. Esta necesidad es ¿para quién? Para el reino. Aquí hay mucha necesidad. Sabemos bien que hay hermanos que están aprovechando el tiempo y están sirviendo para la obra, pero hay muchos hermanos que se les invita a que sirvan para la obra. Si usted es uno de los hermanos que viene y se sienta en la iglesia, hermanos, Dios lo está llamando. Dios quiere que usted goce de esa vida abundante. Dios quiere que no se quede en pañales. Dios quiere que realmente conozca el reino, el corazón de Jesús y el corazón de su iglesia. ¿Quién es el corazón de la iglesia? Los congregantes. Aprovecha al máximo su tiempo, hermano. Si ustedes de los hermanos que ya están sirviendo, están dando su máximo esfuerzo, ¿creen que ha sido suficiente? Dios nos invita más, ¿verdad? Siempre estamos en deuda con Dios, pero entre más le damos, más vida abundante y más bendición tenemos. ¿Esta bendición en qué se transforma? ¿En economía? No. ¿En qué se transforma esta bendición? ¿En qué?
de paz espiritual. ¿Qué más? Gracias, Señor. ¿Qué más? Un cambio en mi vida, ¿de qué forma? Ok. ¿Cómo amábamos? Por ejemplo, una forma de una vida abundante transformada por el entendimiento es: yo hubiera sido incapaz, antes de conocer a Cristo, de darle un abrazo al Señor que se subió al metro. Ni siquiera le hubiera dado una moneda, mucho menos un abrazo. Dios ha ido transformando en mí la forma de amar. Estoy aprendiendo a amar. ¿Ustedes ya saben amar? ¿O estamos aprendiendo? Por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por el amor eterno con que nos amó Jesús, nosotros aprendemos. ¿Aprendemos de la noche a la mañana? No. ¿Se va a ir perfeccionando en el amor en nosotros? Sí. Y de eso se trata, mis hermanos. Que tanto la paz, como el amor, como la justicia, como el entendimiento, todo eso se va a ir perfeccionando en la vida de nosotros. Eso es nuestra gran bendición. Todo lo demás que viene por añadidura. Y una de las añadiduras, esto es lo que tenga que ver, dice Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés: todo lo que hay debajo del cielo, todo lo que hay debajo del sol es vanidad de vanidades. Es todo lo que hacen las bestias y los seres humanos que no conocen de Dios. Todo lo que hay arriba del sol es donde está el amor, la justicia, la paz, la verdadera paz. Es donde está el reino obrando. ¿Sí me explico? Y nosotros somos llamados a eso, a lo que está arriba del sol, no a lo que está abajo del sol. Abajo del sol es donde está toda esa biología, ¿verdad?, que sobrevive, que come, que se reproduce, que es físico, que se ve, ¿verdad? Todo lo que está arriba del sol es donde estamos nosotros. Y esa es nuestra bendición, mis hermanos. Todos los días podemos caminar con eso. ¿Vamos a esperar a dejar esta vida para hacerlo? O la promesa, lo que nunca entendieron los judíos, es que la iglesia es el reino puesto en la tierra por medio del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo estuvo en el judío? No. El Espíritu Santo está en nosotros. Hermanos, debemos de ser diligentes. ¿Vale la pena ser diligentes? Aprovechar al máximo el tiempo. ¿De qué forma? Conociendo, entendiendo el sacrificio que hace Jesús por cada uno de nosotros. ¿Jesús hace acepción de personas? No lo hace, mis hermanos. Esa es nuestra gran bendición. Esa es la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Para los judíos había de dos: o eran judíos o eran ¿qué? O eran gentiles, ¿verdad? Estaban los gentiles condenados, ¿verdad? Ah, yo soy judío, yo me llevo la medias, la etiqueta de llevo con Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es? Los judíos ya no entran en esta categoría, ahora tenemos algo mejor. O somos hijos de Dios, o son ¿qué? Incrédulos. Pero los incrédulos van a ser llamados por los hijos de Dios. Con el mismo amor que me amó Jesús, con ese mismo amor vamos a traerlos del mundo, a los incrédulos. Oye, estoy en mi iglesia, estoy bien, soy hijo de Dios, ya tengo mi salvación. Porque la vida abundante será cuando evangelizamos y traemos almas al reino. ¿Cómo se siente cada uno de ustedes que lo ha hecho? Esa es la vida abundante, mis hermanos. Esa es nuestra vida abundante. ¿Por qué? Porque estamos aplicando todos los atributos ¿de quién? De la naturaleza de Dios. ¿Cuáles son estos atributos? Amor, paz, sabiduría. ¿Somos eternos? Ya somos eternos, ¿verdad? Cuando conoces a Cristo, dejas de ser atemporal y te vuelves eterno. Aprovechando bien el tiempo sin esta vida, porque esta vida es temporal. Fuera de ella ya el tiempo dice, ya el tiempo ya no va a haber tiempo, porque somos ¿qué? Eternos. ¿Es una promesa? Por fe la conocemos, ¿verdad? Por fe yo la entiendo. Si yo fuera del mundo, ¿esto lo entendería? No. Esto yo lo entiendo, ¿por qué? Porque por fe lo puse en mi mente, en mi corazón. Ahora entiendo muchas cosas por fe que ni los judíos entienden, mucho menos los del mundo. Amén. Número 2. Bueno, eso es ser diligentes. Ahora,
hablando del tiempo. El 5:16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los atributos divinos se dan cuando el Espíritu Santo viene a mi vida. Es el Espíritu de Dios en mi vida. Es el Espíritu de Dios en la iglesia, en cada congregante. Por cabeza tenemos a Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, en conjunto, formamos el cuerpo de Cristo. Esto es el Espíritu Santo. Vivimos un tiempo de gracia, mis hermanos. Somos bendecidos porque estamos en el tiempo de gracia. Sabemos que la iglesia se inicia en el Pentecostés, ¿verdad? Cuando viene el derramamiento del Espíritu y las lenguas de fuego. Luego que se le prende el foco a Pedro, dice: sí, es cierto, estas cosas habrían de pasar. Y entonces el Espíritu viene a él y dice: sí, Jesús dijo que él iba a venir y que luego íbamos a tener vida eterna. Y empezó a hablar, ¿verdad? ¿Y cuántos se transformaron? ¿Cuántos se convirtieron? 3,000 personas. Inicia la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿En el tiempo de Cristo estuvo la iglesia cuando Cristo pasó por la tierra? No. Viene en el derramamiento del Espíritu Santo y inicia la iglesia. ¿Cuándo acaba la iglesia? Cuando en la venida de Cristo Jesús. ¿Sí? Viene Jesús por su iglesia y se los lleva al cielo. Ya somos justificados por la sangre de Cristo, ya somos justos. El juicio ya está y vive con nosotros, justificado por la sangre de Cristo y por la gracia. Estoy hablando de un tiempo, mis hermanos. El tiempo es este, el tiempo de la gracia. ¿Quién está en este tiempo? Desde hace 2000 años, el tiempo de la gracia. Somos privilegiados. El punto es: ¿estamos aprovechando el tiempo? ¿Qué pasa, mis hermanos, si no aprovechamos el tiempo? ¿Saben qué? Pues yo voy a dejar de ir a la iglesia porque estoy en la universidad. Voy a dejar de ir a la iglesia porque tengo un trabajo muy importante. Un trabajo muy importante, ¿a qué se refiere un trabajo importante? No por la calidad de vida, no por la calidad de trabajo, es porque, bueno, ¿qué pasaría si ya conocemos de Dios, de Cristo, y regresamos a nuestra manera antigua de vivir? Digo que eso no pasa aquí, ¿verdad? Aquí no pasa. Pero ¿qué pasaría aquí en aquellas iglesias, para que ustedes vayan y compartan? ¿Qué pasa si nosotros regresamos a esa vieja manera de vivir? ¿Sí? Otra vez estoy echando por basura mi vida. Si ya Cristo está en mi vida, si Cristo fue el que hizo el sacrificio, ¿qué me pide Cristo también? Una sola cosa, ¿verdad? Nada más creer. Y creer en Él es lo que va a ser la obra de mi vida. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo regreso a mi vieja manera de vivir, ¿estoy creyendo en Cristo o sigo creyendo en el mundo? Creo en el mundo. Entonces el tiempo ya no se aprovecha. Y todo eso que regreso al mundo, otra vez, lo voy a tener que volver a dar por basura. Y ahora, ¿qué testimonio estoy dando con las personas que les dieron a conocer de Cristo? ¿No las estoy arrastrando también a perder el tiempo? ¿Cuánto tiempo nos queda, hermanos, para aprovechar? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Puede ser en este momento? ¿Se aprovechó el tiempo? Es sencillo. Cristo con su sacrificio. Basta con que creamos en Él. Y si creemos en Él, Dios nos pide un esfuerzo, o nos pide que creamos en Él. ¿Quién es el que hace la obra en nosotros? ¿Somos nosotros o quién la hace? Es Cristo por medio del Espíritu Santo. Pero yo tengo que creer en Él. ¿De qué forma creo en Él? Cuando no creo en el mundo. Yo no creo en el mundo porque creo en Él. ¿El mundo cree en Cristo? No. Para los del mundo lo que nosotros hacemos es locura. ¿Sí? Las cosas se han de juzgar espiritualmente. ¿Cómo manifestaba Dios su enojo con los judíos? Por ejemplo, en el caso de los judíos era que la cosecha se hacía año con año durante 6 años, ¿verdad? Así era, ¿no? Y el 7º año la tierra descansaba. Los judíos dejaron de hacer eso.
Y todos los años, ya no esperaban al séptimo año, seguían ellos sembrando la tierra. Como ellos no entendieron que esa era su bendición, ¿qué hizo Dios? ¿Qué permitió Dios? Que llegara un ejército de langostas. Destruyó los campos, muchos años. Los judíos perdieron muchos años de trabajo. Para que se volvieran a levantar tuvieron que pasar muchos años. Pero hubo una promesa de Dios. Dice, yo lo restituiré el tiempo perdido si tan solo se arrepintieran. ¿Sí? Yo perdí 38 años. ¿Pero qué creen? Que dice Dios, pero Él restituye en ese tiempo porque te has arrepentido y has creído en Él. ¿Pero por qué he creído en Él? Pero si dejo de creer en Él y sigo haciendo las cosas del mundo, Dios me va a quitar las bendiciones que he ganado. Número 3. El número 3 es Efesios 5:17 y habla algo muy parecido a necios. Dice, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? A ver, no escucho. ¿Voluntad de Dios cuál es? Es una muy buena respuesta. ¿Otra? Vivamos conforme a voluntad. De esa voluntad, ¿cuál es esa voluntad? ¿Qué es lo que quiere el Padre? En esa voluntad, ¿qué quiere de nosotros? Que si somos salvos por su voluntad, ¿qué más? La obediencia. ¿Qué dijo? Obediencia. Muy bien, hermana. Bueno, ¿qué creen? Que tampoco. A ver, levante la mano, ¿quién es obediente? ¿Mi hermana es obediente? Sí, está bien. ¿Somos 100% obedientes, hermano? ¿No? ¿Somos más obedientes o somos más desobedientes? Dios sí quiere eso, pero aquí se lo pidieron. Si tú no cumples con la ley, ¿qué va a pasar? Nosotros ya no estamos bajo la ley. Entonces Dios pedía al judío toda obediencia. A nosotros nos pide que ¿qué? Que creamos. Y creer en Cristo, vuelvo a decir, eso es lo que nos transforma. Y si yo creo, lo primero que quiere Dios, y aquí dice en la Biblia, les voy a decir 1, 2, 3, 4 o 5 cosas que quiere Dios de nosotros en su voluntad. Y no es precisamente desobediencia. Número 1, y la más importante, es la comunión con Dios. ¿Qué es lo que transforma mi corazón? No es la obediencia. Si ustedes creen que obedeciendo van a ser transformados, no. Lo que nos transforma es una comunión con Dios. ¿Y esta comunión de qué forma debe de ser? Con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser. Eso es lo que transforma mi entendimiento, mis hermanos. Esta voluntad de Dios es la primera voluntad de Dios. Y en el mismo número 1, porque no va a dar el número 2 ni 3, en ese mismo número 1, Dios inmediatamente quiere algo. Es la comunión entre nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros tenemos mucha familia de sangre. Y seguimos viendo primero la familia de sangre, que ni siquiera son hijos de Dios, antes que los de la familia. Mi comunión con Dios tiene que ver con la comunión de mis hermanos. Y esto lo voy a dejar en el número 1. Dice la palabra: ¿cómo dices que me amas si desprecias a tu hermano? Estoy hablando de los hermanos. ¿De qué hermanos? De la iglesia. La iglesia, mis hermanos, no es un juego. La iglesia es nuestra bendición. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo
Yo tengo mamá, tengo papá, tengo 7 hermanos, de los cuales 2 tienen la misma mente que Jesús y nos entendemos muy bien, gloria a Dios. Los otros 5 no tienen la mente de Cristo. Aquí creen que, ¿con quién creen que hablo así, al tú por tú, con el yo igual, todo eso? Con mis hermanos que creen en Cristo. Voy a hablar mejor con mis hermanos, mis otros 5 hermanos, o con ustedes. Claro, mis hermanos, es lo primero que quiere Dios. Esto es lo que debe de quedar claro. La comunión con Dios, con todo, y la comunión con todo mi ser, con mis hermanos. Mis hermanos no pueden estar en segundo lugar, no pueden estar antes que mis amigos de la escuela, no pueden estar antes que mi familia de sangre, no pueden estar antes que mis compañeros del trabajo. Así como está Dios en primer lugar, mis hermanos están en primer lugar. ¿No lo dice la palabra? Como dices que nada más a mí desprecias a tu hermano, ve, y primero ama a tu hermano para que me puedas amar a mí, ¿no? ¿No es algo extraordinario? No dijo Jesús, ¿saben qué? Ya no van a ver al prójimo como así mismo. ¿Qué dijo Jesús? El amor se ha perfeccionado porque cada quien se va a amar como Cristo nos ha amado, ¿verdad? Y así es como nosotros nos debemos de amar, como Cristo nos ha amado hasta la muerte. Y esto lo dice inmediatamente que estamos viendo este versículo. Nuestro versículo clave de hoy es Efesios 5 del 15 al 17. Inmediatamente en Efesios 5, 18 al 21 habla de esta comunión con Dios. Nada más como ejemplo lo voy a leer. Esta es la voluntad de Dios, ¿sí, mis hermanos? Esta es la voluntad de Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿Está hablando de obediencia? Está hablando de una comunión, de una relación genuina, verdadera. Vámonos a Efesios 5, 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta? Está aquí el Padre, estamos nosotros sometidos en el temor de Dios, unos con otros. ¿Estamos hablando de qué? De la comunión. Esta es la primera voluntad de Dios. Segunda voluntad es, ¿cuál tiene que ser la segunda voluntad? Ahí dice, enseguida lo dice luego. En Efesios 5:22, ¿con quién está hablando? Segunda voluntad de Dios, segunda prioridad de Dios. Entonces está hablando del matrimonio. Antes que yo venga a la iglesia, ¿dónde está Dios? Mi comunión con Dios, ¿dónde está? Es personal, es en mi corazón. Todavía no llego a la iglesia. Mi comunión con Dios es en mi corazón, y mi comunión con mis hermanos es de lo que hay en mi corazón para con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no estoy hablando de un servicio. Lo segundo que Dios quiere en su voluntad, ¿cuál es? Mi matrimonio. Cuidar del matrimonio. Esa es su segunda voluntad. ¿Es importante? Sí, es importante. Vamos a ver cómo dice. Esto es de Efesios 5:22 al 5:33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Y a vuestros hijos, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y así sigue dando ejemplos del matrimonio. Segunda voluntad, lo leen en su casa. Esto del matrimonio es Efesios 5:22 al 5:33, por cuestión de tiempo. Segunda voluntad de Dios es el matrimonio. La tercera voluntad, ¿cuál sería? Ahí está. Es de Efesios 6:1 al 4. ¿Cuál sería la tercera voluntad de Dios? ¿Qué? Sí, obedece. ¿Quién? La tercera voluntad de Dios es herencia de Dios son los hijos.
para que mi hijo me obedezca. ¿Sería bueno que yo esté dedicado a las cosas y entregado a las cosas del mundo? No. Dios quiere que mis hijos me obedezcan, pero si yo soy ¿qué? Hijo de Dios, si soy diligente en las cosas de Dios, si he transformado mi entendimiento. La tercera voluntad de Dios para mi vida, prioridad de mi vida, después de mi matrimonio, mis hijos. Primera voluntad, nuestra comunión entre nosotros y con el Padre y con el Hijo. Segunda voluntad, mi matrimonio. Tercera voluntad, herencia de Dios son los hijos. Tercera voluntad de hermanos. En ese mismo orden, como lo establece Pablo, viene la cuarta voluntad de Dios. A ver, vamos a ver. Efesios 6, 5 al 9. ¿De qué habla ahí? ¿De qué más está hablando ahí Dios? Está hablando entonces del trabajo. Estamos hablando del trabajo y habla del trabajo de la relación de siervos, amos y damos a siervos, ¿sí o no? Dice, tú sujétate a tu amo y tu amo trata bien a tu siervo, porque yo te voy a pedir cuentas, porque tú también tienes un amo. Estamos hablando del trabajo. Debemos de cuidar nuestro trabajo. El trabajo es una bendición, mis hermanos. Aquel que dice que está en su casa y no tiene trabajo, diga, es una bendición. ¡Tache! El trabajo es una bendición. ¿Sí? ¿Alguien quiere que yo le quite su trabajo? ¿Alguien quiere que diga, Dios, dame ese trabajo, quítame ese trabajo que me cansa? No. La cuarta bendición, la cuarta voluntad de Dios es que entendamos en esta mente transformada y en mi corazón la cuarta bendición. La cuarta voluntad de Dios es mi trabajo. ¿De qué forma? Sometiéndome a mi amo. Es que este cuate me paga muy poco, llega a la hora que quiere, hace lo que quiere. ¿Eso es someterse? No. Y el amo va a decir, pues acabo que ni trabajo, ni que trabaje, ¿por qué tanto no? Ni para pagarle. Así es. No, ¿verdad? Tenemos que cumplir una relación laboral, pues en esta relación laboral va por medio Dios. ¿Sí? Dios no está apartado de ninguna de sus voluntades. ¿Alguien quiere que no tenga escuela? Que digan los jóvenes, ¿me dan flojera la escuela? No, es que esta maestra es muy exigente, es una sangrona. Pues Dios te está probando, Dios te está preparando, porque cuando trabajes vas a ver que tu maestra no era nada sangrona. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya en el trabajo, ya con nuestros amos, el asunto es diferente. ¿Jóvenes quieren que Dios les quite su escuela? No, esta es una bendición. Cuarta voluntad de Dios, el trabajo. La quinta voluntad de Dios, ¿cuál es? Efesios 6, 10 al 20. Quinta voluntad de Dios. Efesios 6, 10 al 20. ¿En la qué? En la armadura. Sí, pero ¿para qué? Es Dios cuida de nuestro servicio en la iglesia. Esto de la armadura es que Dios cuida de nuestro servicio en la iglesia. Quinta voluntad de Dios, el servicio en la iglesia. ¿No está hablando ahí? La armadura de Dios, ¿para qué? Tengas tres puestos de tus pies para que vayas y des ¿qué? El evangelio. Es nuestro servicio. Esta armadura es para que demos nuestro servicio. Quinta voluntad de Dios. La armadura la da Dios, ¿verdad? Que nos protege. ¿Para qué? ¿Cuál es su voluntad? Para que nos proteja. Esa es su voluntad, ¿no? Para el servicio, para llevar y predicar las buenas noticias. ¿Sí? Ahora, estas 5 voluntades son las prioridades en mi vida. No porque ame a Dios con todas mis cosas, dice la palabra, hace rato lo dijeron en la oración, busca el reino de Dios y su justicia. Vamos a buscar a Dios y a mis hermanos porque ahí está el reino. Está en los hijos de Dios, está en mi Padre, está en el Hijo, y está en la comunión. Ahí está el reino, mis hermanos, porque ahí donde Dios me da la oportunidad de hacer justicia, de entregar mi amor más genuino, como Cristo me amó. Puede ser que el mundo ame como Cristo amó. No, es imposible, ¿verdad? Por eso dice la palabra, por eso dice Jesús, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Quién entiende esto? Los hijos de Dios. El mundo no entiende estas cosas.
Mi segunda prioridad, mi matrimonio. Tercera prioridad, mis hijos. Mi trabajo. Y mi servicio a la iglesia. ¿Algunos de ustedes falta el trabajo por venir a dar un servicio a la iglesia? No, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes falta la escuela por venir a dar un servicio a la iglesia? No. ¿Sí? Pero nuestra comunión con Dios nunca se rompe, ¿verdad? Por eso. Mi comunión con Dios sigue. Pero, no por eso. Son 5 prioridades en mi vida. Por lo menos estas 5 ocupaciones las debo de tener en mi vida. Si alguien es soltero, gloria a Dios, porque ¿quién es cabeza de su vida? Jesús. Soltero, soltera, cabeza es Jesús. Si no hay matrimonio, ahora, si es usted soltero o soltera, ¿puede tener hijos espirituales? Sí. Estamos en los 5 voluntades de Dios, las primordiales. Estas voluntades no dejan de ser una arriba de las otras. Hay que equilibrar las 5 voluntades. No puedo venir todo el tiempo a la iglesia y dejar de hacer las otras 4 voluntades. O decir, no, pues aquí de mi casa me voy allá al cerro para tener comunión con Dios y dejar de hacer las otras 4 voluntades de Dios. Es un asunto equilibrado. Esto es un asunto de entendimiento, de que lo entiende en mi mente y lo paso a mi corazón, porque lo pongo por obra. Es un asunto de entendimiento. Ahora sí fuimos renovados por nuestro entendimiento. Esto es lo que Dios quiere que pongamos. Y de esta forma magistralmente lo establece Pablo en Efesios del 5 al 6. 5 voluntades de Dios. Hermanos, este es un tiempo en que recapacitemos y veamos que cuando dice la palabra busca el reino de Dios y su justicia, ya entendemos dónde está su justicia. Todo el tiempo nos lo dice la Biblia. Lo meto en mi mente, lo estudio, lo escudriño y lo pongo por obra en mi corazón. Y esto me lleva a un entendimiento completo. Dice la palabra que cuando era niño hacía las cosas de niño, ¿verdad? Pero cuando fui adulto hice las cosas de adulto. Pero habrá el tiempo en que seré conocido como conocido. ¿Cuál será ese tiempo? Depende de cada uno de nosotros. En la manera en que vivamos con una mente y un corazón transformados. Vamos a ver. Nos ponemos de pie. Vamos a ver. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por esta misericordia, por esta oportunidad que nos das en todo tiempo, Señor. Gracias porque mientras estamos en la tierra, Señor, tenemos el tiempo para aprovecharla al máximo. Entendemos, Señor, que ahora las bendiciones vienen por las cosas que no se ven, por las cosas que están arriba del sol. Perdónanos, Padre bendito, porque siempre nos hemos preocupado por todas las cuestiones materiales y físicas, Señor, que a veces hemos creído o entendido que muchas de estas cosas eran para tu servicio. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has revelado las cosas que a tu pueblo de Israel fueron reveladas. Tú le has dado a tu iglesia, Señor, el privilegio de conocer las cosas más ocultas por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de todo esto, Señor? Hacer tu voluntad. ¿Cuál es esta tu voluntad perfecta? Es tener una comunión contigo estrecha en todo tiempo y en todo momento, al igual que con mis hermanos. Cuidar de mi casa, de mi matrimonio, de mi familia, cuidar de mi bendición, de la providencia que viene a través de mi trabajo. Glorificar a ti, Señor, en mi trabajo. Que yo sea el reflejo de tu gloria para los que me ven. Que yo tenga una sonrisa genuina y sincera, no fingida, Señor. No como los hipócritas, no como los necios, no como los insensatos, sino una sonrisa, porque he entendido, Señor, el poder de tu sangre preciosa derramada, no por obediencia, sino por tu voluntad, Señor. Tu voluntad que trasciende, Señor, los cielos y la tierra. La voluntad, Señor, que ha sido puesta en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de nosotros que hemos querido en el sacrificio de Cristo Jesús. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser transformados en el entendimiento, para que comprobemos entonces cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Muchas veces nos quejamos
quejamos, Señor. Ponemos en duda tu voluntad, pero es porque nuestro corazón sigue siendo de niño, porque sigo pensando y obrando como un niño. Hazme un hombre, Señor. Hazme un hombre que vea las cosas de hombre como el Hijo del Hombre, como Jesús las veía. Y si aún no lo puedo hacer, Señor, yo sé que tú me vas a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Yo sé que tú vas a caminar conmigo y vas a ir perfeccionando el amor que hay en mí para darlo a los demás, Señor. Sé que vas a ir perfeccionando la misericordia, mi fe, mi entendimiento. Por todas estas cosas, Señor, Padre bendito, te doy gracias. Estoy eternamente agradecido porque en esta condición me has hecho eterno, con un amor eterno que a cada uno de mis hermanos. Bendice esta iglesia de Cocalco, Señor. Bendice a las iglesias, Señor, que hablan en tu nombre, y las que no, Señor, exhórtalas a que cada vez más sean renovados en su entendimiento. Yo te doy gloria y honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.